Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Maazine rompió su silencio entre lágrimas, confió en Zeng, vendió todo por él y ahora revela la verdad que nadie esperaba. Quédate hasta el final para descubrir cada detalle de este drama. Maazine, la famosa influencer marroquí que conquistó los corazones de miles con su estilo auténtico y su carisma, sorprendió a todos al aparecer en una entrevista exclusiva donde no pudo contener las lágrimas. Después de semanas de rumores y especulaciones, por fin decidió hablar sobre la traición que sufrió de quien menos esperaba, Zeng, su pareja y socio en varios proyectos. Con una voz temblorosa, Maazine confesó: confié en Zeng con cada parte de mi vida, vendí mis propiedades, invertí mi dinero y hasta cambié de país para estar a su lado. Y ahora, me siento traicionada, vacía y completamente sola. Este impactante testimonio dejó a todos sin palabras. Al parecer, Maazine decidió poner en venta sus negocios familiares y una propiedad heredada en Casablanca para financiar una nueva marca de moda que Zeng había prometido impulsar junto a ella. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Maazine descubrió que Zeng había desaparecido con el dinero y sin dejar rastro. Según la propia Maazine, la relación comenzó con mucha pasión y confianza, pero poco a poco notó señales extrañas. Me decía que todo estaba bajo control, que no debía preocuparme por los contratos ni los papeles. Yo quería creerle, quería pensar que era el hombre de mi vida, relató con el rostro lleno de dolor. Mientras tanto, Zeng no ha dado declaraciones públicas, pero varias fuentes cercanas aseguran que se encuentra en Dubái disfrutando del dinero que Maazine le confió. Esta versión ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales, donde miles de mujeres han expresado su apoyo a Maazine. En el mismo video, la influencer contó: no solo perdí mi dinero, perdí también mi tranquilidad. Me siento rota, pero no quiero que otras mujeres pasen por lo mismo. Su sinceridad tocó profundamente a la audiencia, que llenó los comentarios con mensajes de solidaridad y aliento. Una amiga cercana de Maazine, que prefirió mantener el anonimato, reveló: ella estaba ciega de amor, no quería escuchar advertencias. Todos veíamos que algo no cuadraba con Zeng, pero ella confiaba plenamente. Esta declaración coincide con varios testimonios de personas que vieron a Zeng manipular las emociones de Maazine para conseguir su objetivo. El plan, aparentemente, estaba bien calculado: ganarse su confianza, prometerle un futuro juntos y, cuando todo estaba listo, huir con el dinero. En la entrevista, Maazine insistió: mi error fue amar sin condiciones, creer sin pruebas. Ojalá nadie cometa el mismo error que yo. Entre sollozos, aseguró que ya está tomando acciones legales para recuperar al menos parte de lo perdido, aunque sus abogados le advirtieron que será un proceso largo y difícil. No me rendiré, afirmó con determinación. Aunque me duela, lucharé por mi futuro. Maazine no se detuvo ahí. Con un suspiro profundo y la mirada fija en la cámara, compartió más detalles que dejaron al público aún más conmocionado. Reveló que, durante los últimos meses antes de la desaparición de Zeng, comenzó a recibir mensajes anónimos advirtiéndole de posibles engaños, pero ella prefirió ignorarlos. Pensé que era gente envidiosa, que no soportaba verme feliz, comentó, secándose las lágrimas con dificultad. Entre esas advertencias figuraban rumores de que Zeng ya había estafado anteriormente a otras mujeres en Turquía y en Emiratos Árabes, usando métodos similares: seducción, promesas de proyectos millonarios. Y luego la desaparición. Maazine, cegada por el amor y la ilusión de construir un imperio juntos, decidió no investigar a fondo el pasado de su pareja. Nunca imaginé que alguien que decía amarme pudiera planear todo con tanta frialdad, repitió en varias ocasiones, visiblemente devastada. Lo más duro para Maazine no fue solo la pérdida económica, sino el golpe emocional. Explicó que muchos de sus seguidores la criticaron por ingenua o poco profesional al no proteger su patrimonio, pero ella quiso ser completamente honesta: todos podemos caer en una trampa cuando nos enamoramos. Por eso quiero contar mi historia, para que nadie más tenga que pasar por este infierno. A raíz de su confesión, decenas de mujeres han comenzado a enviarle mensajes relatando experiencias parecidas, en las que también perdieron dinero y confianza a manos de hombres manipuladores. Esta sororidad inesperada se ha convertido en una fuente de fuerza para Maazine, quien prometió crear una fundación para asesorar y proteger a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y emocional. Si pude levantarme después de esto, quiero ayudar a que otras también lo logren, declaró. En paralelo, la justicia marroquí ya está colaborando con autoridades internacionales para intentar localizar a Zeng. Según los investigadores, se habría refugiado en Dubái gracias a contactos influyentes que le ayudan a ocultarse. Aún así, se emitió una orden de búsqueda y captura internacional.
Maazine expresó que mantiene la esperanza de que la ley actúe y logre recuperar algo de lo invertido, aunque sabe que será complicado rastrear las cuentas donde Zeng movió el dinero. Entretanto, Maazine intenta retomar su carrera como influencer. Con un nuevo equipo de trabajo, comenzó a grabar contenido de empoderamiento femenino y superación personal. En uno de sus últimos videos, miró directamente a la cámara y dijo, «Quiero que sepan que no soy una víctima eterna. Soy una mujer fuerte, con errores, sí, pero con ganas de seguir adelante». La audiencia la aplaudió masivamente, posicionando su video como tendencia en varias plataformas. Sus amigos más cercanos aseguran que Maazine está recibiendo apoyo psicológico para sanar las heridas emocionales. La influencer también reconoció que necesitó terapia para reconstruir su autoestima, tan golpeada por el engaño de alguien en quien depositó absolutamente todo. «Me tomó tiempo dejar de culparme», confesó. «Ahora entiendo que la culpa es solo de quien traiciona, no de quien confía». Al hablar sobre el futuro, Maazine comentó que piensa relanzar su marca de moda, esta vez con mayor control legal y financiero, para evitar nuevos fraudes. Varias empresas ya se ofrecieron a colaborar con ella, impactadas por su historia y su valentía al hacerla pública. Además, Maazine planea escribir un libro relatando todo lo que vivió, desde el primer contacto con Zeng hasta el amargo final. «No me avergüenzo de lo que pasó», subrayó. «Es mi historia, y contarla puede salvar vidas». Los especialistas en temas de fraude emocional aseguran que el caso de Maazine no es aislado, y que cada vez más mujeres sufren este tipo de estafas disfrazadas de relaciones amorosas. En redes sociales, psicólogos y abogados comenzaron a compartir consejos para detectar banderas rojas en relaciones donde se mezclan sentimientos y negocios. Maazine aplaudió estas iniciativas y anunció que planea colaborar con algunos de estos profesionales para educar a su audiencia sobre finanzas seguras en pareja. Mientras tanto, se filtraron algunos audios que demostrarían que Zeng planeó toda la estafa meses antes, coordinando movimientos bancarios y justificando ausencias con supuestos viajes de negocios. Estas grabaciones están siendo analizadas por la policía como posibles pruebas para su captura. Maazine, por su parte, sigue decidida a no quedarse de brazos cruzados. «Si me caigo, me levanto», repite como mantra. La influencer planea realizar conferencias, tanto en Marruecos como en Europa, para alertar sobre la violencia patrimonial y el control financiero en parejas tóxicas. «La violencia no siempre es física», explicó. «A veces te roban el alma y tus sueños, y eso también es devastador». Los comentarios de sus seguidores siguen inundándola de amor y solidaridad. Algunos la llaman un ejemplo de resiliencia y le agradecen por visibilizar un problema que muchas veces se silencia por vergüenza. Maazine, emocionada por estas muestras de cariño, prometió seguir compartiendo su proceso de recuperación para inspirar a otras mujeres. Próximamente, anunció que publicará una serie de videos en los que mostrará cómo reestructuró su vida desde cero, nuevos proyectos, amistades que la apoyaron, cambios en su rutina diaria y los pequeños logros que le devolvieron la sonrisa. «Voy a reconstruirme ladrillo por ladrillo», afirmó con convicción. Su historia, transformada casi en una novela real, sigue despertando interés en todo el mundo. Medios de comunicación internacionales la han contactado para entrevistas exclusivas y algunas plataformas de streaming ya estudian la posibilidad de llevar su caso a un documental. Maazine no descarta aceptar alguna de estas ofertas, siempre y cuando se respete su verdad y se transmita un mensaje de prevención. Con la voz firme, concluyó la entrevista diciendo, «Zeng no me quitó la vida. Me quitó dinero, me quitó sueños, pero no pudo matarme en espíritu. Y mientras siga viva, seguiré luchando». No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre qué piensan de esta impactante historia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles las noticias más exclusivas y emocionantes del mundo de los famosos.